estos aminoácidos, tanto al MHC de clase 2, es importante que sepamos cuáles son las características de la interacción antígeno-anticuerpo. Según yo sí revisamos todas las características, creo que profundizamos un poquito en las de clase 1, pero en las de clase 2 recalco que tenía que ser una secuencia es más plana. ¿Por qué? Porque la interacción va a ser lineal y mientras más interacciones haya entre la molécula con el MHC, va a haber una mayor afinidad o va a haber una mayor fuerza. También comentábamos que las interacciones aquí van a ser principalmente puentes de hidrógeno y que estos los vamos a lograr mejor cuando tengamos residuos aromáticos o hidrofóbicos e inclusive cuando en la posición 2 o a esta altura más o menos tengamos una alta concentración de prolinas. Todo esto va a favorecer la interacción MHC de clase 2 con su péptido. Insisto, ¿cuáles son las características de estas interacciones? Si se acuerdan, la interacción antígeno-anticuerpo, hablábamos de interacciones no covalentes, que eran ricas en puentes de hidrógeno, en fuerzas de Van der Waals, entre muchas otras, y que además estas interacciones tenían una alta especificidad. En el MHC de clase 1 y 2, a pesar de su alto polimorfismo, aquí no vamos a tener especificidad. Sin embargo, si vamos a tener afinidad o vamos a tener una mayor fuerza o menor fuerza u otra. Tampoco hay interacciones covalentes y vamos a ver que son interacciones completamente reversibles. Entonces, cada molécula de MHC de clase 1 o 2 presentan una única hendidura de unión a péptidos que pueden llegar a albergar muchos péptidos diferentes, aclarando que siempre va a haber uno a la vez. ¿Qué quiere decir? Que el MHC es muy cambiante. Hoy tiene depositado un péptido, pasan 24 o 48 horas, se deshace de ese péptido y puede unir otro completamente diferente. Pueden ser péptidos propios o pueden ser péptidos extraños, no es selectivo. Los péptidos que se unen al MHC comparten características estructurales que facilitan esta interacción. ¿Qué características estructurales son esas? ¿Quién me ayuda? Emily. Mande. ¿Qué características estructurales debe tener un péptido para pegarse al MHC? Ay, no me acuerdo muy bien, maestra. ¿No? ¿Alguien que se acuerde? No quiero que me las digan exactamente, solo quiero estar consciente que sabemos a qué nos referimos. Es que lo que vimos... Ay. Ajá, ¿era lo de la de la otra vez? A ver, ¿qué? Lo de la clase pasada, los tipos de aminoácidos en ciertas posiciones. Así es. Bueno, eso la me refería yo. presencia de los aminoácidos ancla, de rigor en el aminoácido número 9 carboxilo terminal o en el aminoácido número 2 o número 3, que eran aminoácidos hidrofóbicos o aminoácidos básicos. Eso en el de clase 1. En el de clase 2, lo que les estaba comentando hace un momento, que fuera una secuencia lineal, que la mayoría de los aminoácidos se pudieran unir a los péptidos del MHC, que tuviéramos aminoácidos tipo prolina en la posición número 2, que del 7 a 9 tuviéramos aminoácidos hidrófobos o aminoácidos básicos, ¿sí? A esas características nos referimos. Es decir, no requiero uno en particular, sino que la secuencia que sea, con que tenga algunas de estas características, se va a poder pegar. Mientras más características tenga, pues la interacción va a ser mucho más fácil. La asociación de péptidos antigénicos y moléculas del MHC es una interacción saturable y muestra velocidades de disociación variables, pero en general son lentas, pueden durar horas o días. Las moléculas del MHC de un individuo no discriminan entre los péptidos extraños o los propios, lo que les comentaba ahorita. La unión de péptidos a las moléculas del MHC es una interacción no covalente mediada por residuos aminoacídicos, tanto en los péptidos como en las hendiduras de las moléculas del MHC. Y bueno, aquí faltaría agregar que predominan las interacciones, los puentes de hidrógeno.
Bueno, Maestro, sí, dígame. tengo una duda. O sea, Ajá. aprovechando lo que ahorita pregunto. Porque vimos que, o sea, que era el amino 9, era la última posición. O sea, el máximo de secuencias de aminoácidos solo son 9 los que puede reconocer. ¿No puede reconocer más de 9? Sí, sí puede pegarse aminoácidos hasta de 30, aminoácidos no, péptidos hasta de 30 aminoácidos. Cuando se habla de lo que pasa es que se pegan esos péptidos, pero normalmente son recortados al nivel de que llegan a esos de 8 a 10 aminoácidos. Y normalmente, cuando hablamos del extremo carboxilo terminal, ese como aminoácido 9 es que la secuencia termina en un aminoácido básico o en un aminoácido hidrófobo. Hablas de la secuencia como del 1 al 9 porque sí. ubicas en todo ese espacio las diferentes anclas. No sé si me explique. Por ejemplo, que entre el ancla de la posición 2 y la 9 va a haber un espacio de 7 aminoácidos. Pero sí puede haber un poco más de aminoácidos. Solo que el fragmento que interactúa con el MHC es de este tamaño. Sí, ya va por tamaños, ok. Así es, ¿sale? Ok, bueno, entonces estos antígenos peptídicos se pueden procesar por dos vías completamente diferentes. Una es por la vía endocítica y la otra es por la vía citosólica. Por la vía endocítica se van a procesar antígenos extracelulares y estos antígenos finalmente van a ser presentados en el MHC de clase 2. ¿A quién, chicos? A los linfocitos T helper. A los T cooperadores o TCD4. Muy bien. En el caso de la vía citosólica, normalmente se van a presentar antígenos intracelulares. Estos van a ser depositados en el MHC de clase 1 y van a ser presentados, perdón, ¿a quién, Ivonne? ¿A los cooperadores? En el MHC de clase 1. No, ya me acuerdo. En el 1 es a las células nucleadas, ¿no? Están en las células nucleadas, pero ¿a quién le presentan? No se estresen. Pues sí, son a los linfocitos T cooperadores, ¿no? No. Acuérdense, el 1 le presenta al CD8. A los tóxicos, sí. A los citotóxicos, así es. Y el 2 le presenta a los cooperadores o CD4. Si se fijan, diario les estoy dando guerra con eso. ¿Por qué les doy guerra con eso? Porque es la clave de toda la respuesta inmune. Entonces, a partir de ahí, vemos todo lo demás. Y si eso nos queda bien claro, si eso lo podemos ya definir y esa parte memorizarla, créanme que lo demás se vuelve mucho más sencillo. Bueno, entonces me voy a ir a mis esquemas. Voy a pasar primero a la presentación de la vía endocítica, es decir, antígenos extracelulares, antígenos peptídicos exógenos. Esta vía se lleva, bueno, las dos vías las podemos clasificar en 5 pasos. La primera es la captación del antígeno. De hecho, chicos, por ejemplo, para repasar esto, se me hace una buena estrategia, lo podríamos hacer hasta en una tablita. Podríamos poner captación de antígeno, cómo lo hace la vía endocítica y cómo lo hace la vía citosólica. El procesamiento de las proteínas, cómo la vía endocítica y cómo la vía citosólica, para que encuentren esas diferencias y sea mucho más fácil y bueno, parte de nuestro acordeón para la hora del examen, ¿sale? Ok, entonces, en el caso de la vía endocítica, la captación de antígeno va a ser a través de los endosomas, a través de los fagosomas o a través de la pinocitosis. Recordamos que cuando hablo de una célula dendrítica, la fagocitosis no es su especialidad, por lo tanto hablo de endosomas, ¿sí?
Por ejemplo, si hablo del macrófago, la captación del antígeno va a ser a través de los fagosomas, a través de la fagocitosis. Entonces, capturamos a un antígeno extraño. ¿Y cómo vamos a procesar a ese antígeno? Pues a través de un gran número de enzimas que se encuentran en estos endolisosomas. ¿Por qué? Porque si se acuerdan, el endosoma se fusiona a un lisosoma, generando un sitio rico en enzimas, que estas enzimas se van a encargar de eliminar al agente extraño. Particularmente las enzimas líticas lo van a destruir. Una de las enzimas que juega un papel mucho más importante en la destrucción de estos agentes extraños, se los puse aquí, pero le hago hincapié para que lo remarquen ustedes, es a través de las catepsinas. Las catepsinas se encargan de degradar a esos agentes extraños y bueno, a estos endolisosomas más tarde se le van a fusionar vesículas exocíticas que tienen una gran cantidad de MHC. ¿Cómo estuvo esto? ¿De dónde salieron esas moléculas del MHC? Sabemos que estas células, sobre todo las presentadoras oficiales, como es una célula dendrítica, ya expresa desde el principio cierta cantidad de MHC, es escasa, pero lo presenta, es decir, lo tiene de forma constitutiva. Sin embargo, cuando esta célula dendrítica captura el antígeno, lo entiende como una señal de que requiere más MHC de clase 2, de la demanda. Por otro lado, en el ambiente, ya sea por los linfocitos T, por las células NKT, los T gamma delta, las células linfoides innatas, no sé, las mismas células NK, el fenómeno que esté pasando afuera, inflamatorio, produce una gran cantidad de interferón gamma. Ese interferón gamma le llega a la dendrítica y la dendrítica entiende el mensaje. Ok, requerimos más MHC de clase 2. Entonces, junto con la captura del antígeno, inicia la síntesis del MHC de clase 2. Como recordamos, el MHC de clase 2 está formado por dos cadenas, una alfa y una beta. Hay unas chaperonas, en este caso las calnexinas, que se van a encargar del empaquetamiento de este MHC de clase 2 y además tenemos una chaperona más que es la cadena invariante. La cadena invariante va a ayudar al plegamiento, es decir, va a favorecer la formación de la hendidura del MHC de clase 2 y además va a proteger a la hendidura de este MHC. ¿Por qué creen que es importante que se proteja esta hendidura en el retículo endoplásmico? O aparato de Golgi, donde quieran. ¿Por qué creen que es importante? Pues para que no se le una algo antes de tiempo, ¿no? Así es. Principalmente, ¿qué se le puede unir aquí en el retículo endoplásmico? Pues me imagino que las proteínas que están, o sea, que recién se sintetizan, que no ¿Y de quién llegan. son esas proteínas? Del retículo endoplasmático rugoso, ¿no? O sea, Pero son propias. ajá, sí, propio, sí. Entonces, imagínense si le abrimos las puertas al MHC y dejamos que se le pegue todo lo que estamos produciendo de nuevo. Incrementamos la posibilidad de presentar antígenos propios. Por lo tanto, como nos decía Alejandro, hay que proteger esa hendidura y bueno, la cadena invariante, además de que me va a ayudar a formar esa hendidura, también me va a ayudar a taponearla, a protegerla de otros péptidos que no me interesa que se peguen. Además, la tercera función de esta cadena invariante es ayudarla, que una vez que se le pegó, ayudarla a migrar a través de vesículas exocíticas al retículo endoplásmico para terminar con su empaquetamiento y finalmente esas vesículas exocíticas se van a fusionar al endolisosoma. Una vez que se fusionan al endolisosoma, el MHC de clase 2 no es la única molécula que está depositada en estos endolisosomas. Aquí también llegan moléculas DM. Estas moléculas DM no son más que MHC de clase 2, pero se denomina MHC no clásico. La función de esta proteína, ahorita no me voy a detener a explicar eso,
Insisto que ustedes lo van a ver el siguiente semestre, pero bueno, es importante que sepamos que esta también es una molécula del MHC. Esta en particular, su función es la de hacer que al MHC se le pegue los antígenos extraños. ¿Cómo? Esto es una especie como de las pincitas para tender la ropa. Todos han tendido ropa, ¿verdad? Y las conocen. Sí. ¿Cómo es el mecanismo de la pincita? De la pincita pensada en el MHC, inspirada en el MHC. Tiene como las puntitas que son las que agarran. Oh. Los extremos de abajo Ajá. los cerramos y hacemos que se abra la hendidura, ¿sí o no? Sí. Algo semejante hace el DM. DM se le pega, hace que se abra la hendidura, soltamos a la cadena invariante y se deposita un péptido de un agente extraño que va a tener características más apropiadas para pegarse al MHC, en este caso de clase 2. Una vez que se le pega el péptido al MHC, este adquiere toda la estabilidad necesaria y entonces a través de la vesícula exocítica nuevamente puede salir a la membrana y presentarle el antígeno a los linfocitos T CD4. ¿Se acuerdan lo que decíamos? CD4 identifica al dominio beta 2 del MHC de clase 2 y aquí está. ¿Nos quedó claro, chicos? Sí. Ok. Algo que no sé si ya lo había comentado con ustedes, pero ¿por qué HLA se le llama HLA-DM y no MHC? En realidad, todos nuestros MHC de nosotros los humanos se llaman HLA. Las moléculas del MHC son como el nombre genérico, ¿sí? Son las moléculas que derivan del complejo, que están codificadas por el complejo principal de histocompatibilidad. En el humano, esas moléculas reciben el nombre de HLA, que quiere decir antígeno leucocitario humano. ¿Se acuerdan por qué? No. El antígeno leucocitario humano lo veíamos que el MHC es el responsable de la compatibilidad para finalmente poder donar órganos o transferir un órgano de un individuo a otro. Y decíamos que una de las células que tenían más MHC eran los linfocitos. Por lo tanto, esto incrementaba las posibilidades, si no había compatibilidad, de rechazo. Y de ahí surge el nombre de antígeno leucocitario humano. Les comenté, sí fue con ustedes, que les comenté que en el ratón se llama H2. Entonces, ahí lo están representando como HLA, pero insisto, todos deberían ser HLA, ¿sí? Ok. Bueno, aquí están las características de las cadenas de la cadena invariante o invariable. Esta también recibe el nombre de CD74 y bueno, es un trímero de 30 kilodaltons, que ya vimos cuáles son sus tres funciones y de todos modos aquí las retomamos. Entonces no me voy a detener más en esto. Y bueno, me paso finalmente al artículo de Rock en el 2016, en donde ellos hacen una revisión sobre la presentación de antígenos propios, tanto de la vía endocítica como de la vía citosólica. Y me encantan sus imágenes, por eso las tomé prestadas, en donde nos tratan de platicar esto de una forma divertida, haciendo una analogía de lo que está pasando realmente. Ellos dicen que llegan los invasores, son capturados por el endosoma y estos van a ser degradados por las proteasas, particularmente por las catepsinas. A la par,
En el retículo endoplásmico se está sintetizando la molécula del MHC de clase 2, una chica muy atractiva que tiene su mascota, y su mascota, como todos, nuestras mascotas nos llevan a pasear en vez de nosotros pasearlas a ellas. Entonces, cuando va avanzando y se fusiona el endolisosoma, las proteasas degradan o se comen a la mascota y le dejaron solamente el collar. Ella, toda perdida, llega al endolisosoma tardío y aquí está una pareja muy amorosa que se llama, formada, por HLA-DO y por HLA-DM. HLA-DO es posesiva, celosa, siempre tiene secuestrado a DM, pero DM cuando ve a la nueva chica, a MHC, queda impactado y abandona a DO, lo traiciona y se va con MHC. MHC consigue que DM le quite el collar y pues a ella se le pega el diamante. ¿Quién es el diamante? Los fragmentos del antígeno. Y entonces, toda feliz y contenta, consiguió lo que quería, sale la membrana y le presenta el antígeno al linfocito TCD4. ¿Qué les parece? Me confundió más. Lo confundí más. ¿Por qué, Sí, me Omar? gustó más la otra. ¿Por qué qué? La otra estaba más simple, maestra. ¿Se les hizo más Fue como simple el que- otro? Sí. ¿Cómo creen? A mí se me hace tan bonito. ¿Qué lo confundió, Omar? Pues todo, maestra, así como que sinceramente no entendí la dinámica. O sea, de este dibujo, Ajá. como que, o sea, como que me tengo que esforzar un poquito más que en el otro para entenderlo. Pero Perfecto. no sé, Creo solo que sea yo. entonces necesitamos entender primero bien el otro y retomar este. ¿Alguien Creo que más, sí. chicos, los confundió de plano esto? A mí también poquito. Qué tristeza me da ahora. Ok. A ver. Es lo mismo que estamos viendo acá. El antígeno es capturado por la vía endocítica. Las proteasas degradan al antígeno. A la par, en el retículo endoplásmico se están sintetizando las moléculas del MHC. El MHC, su formación, es ayudada por diferentes chaperonas como son las calnexinas y como son la cadena invariante. La cadena invariante le va a ayudar a migrar a este MHC al endosoma, el endosoma tardío. En este endosoma tardío también tenemos HLA o MHCDM y MHCDO. En este esquema no nos están poniendo ADO. DO debería estar aquí. DO, su papel es mantener secuestrada a DM. Pero cuando entra MHC y a MHC se le pega un antígeno, DM tiene más afinidad por el MHC que por el DO. Entonces, se suelta de DO y se une al MHC. Esto va a hacer que cambie su conformación, se desprenda de la cadena invariante y se deposite el péptido. Finalmente, cuando ya se le ha pegado el péptido, MHC pierde su afinidad por DM y se va a la vesícula exocítica y finalmente migra a la membrana. ¿Sí nos queda claro eso? Creo que sí. Chicos, todos los demás no están ahí. Sí, maestra, aquí estamos. Ay, Ok, pero sí ya se entendió un poco mejor. bueno.
Entonces, la analogía es exactamente lo mismo. Este es el endosoma, se degrada el antígeno, el endosoma se fusiona con el endolisosoma y a ese endolisosoma se le fusionan las vesículas exocíticas, vesículas que tienen al MHC con el clip. Cuando este llega, insisto, DO secuestra DM, DM cuando ve al antígeno con la cadena invariante, siente afinidad por el MHC, hace que MHC suelte a la cadena invariante y finalmente al MHC se le pueda pegar el péptido. Una vez que tiene el péptido, MHC pierde la afinidad por DM y finalmente va a salir a la membrana a presentar el antígeno a los linfocitos TCD4. Ok. Se me está ocurriendo dejarles una actividad con esto. Que revisen la caricatura de Rock y le agreguen lo que ustedes creen que le falta para hacerla mucho más comprensible. Pero bueno, no se preocupen, habíamos quedado que no iba a haber actividad, pero sería interesante. Por ejemplo, una de las cosas que desde el principio yo he visto que genera mucha confusión y que creo que les hizo falta, pero es como todo, es importante partir de una idea y eso irlo perfeccionando, es que la flecha la ponen aquí, cuando la flecha inicialmente debería estar acá, porque esta es la que marca la llegada del MHC con el clip o con la cadena invariante. Y ahora sí, de aquí pasamos acá y luego acá. Pero bueno, no se preocupen, chicos. Buscaré otra que no los confunda más. Maestra, disculpe. Sí. ¿Sí me escucha? Sí, sin problema, Omar. Ah, ok. Entonces, cuando llega MHC y está junto a HLA-DM, después llega HLA-DO, le toma al HLA-DM y MHC puede salir. No, al contrario. Los que primero están juntos es DM y DO. Ese es un complejo. Antes de que llegue MHC. Cuando llega el MHC, DM suelta a DO o DO suelta a DM y DM se puede unir al MHC. Cuando estos dos interactúan, el MHC suelta al péptido, a la cadena invariante en este caso, y se le pega un péptido extraño, un péptido de mayor afinidad. Esto hace que el MHC se sienta completo, estable, y ya no le interesa estar con DM, se suelta y se va a la membrana. Ok, ya entendí. ¿Sí, Omar? Perfecto. Sí, maestra. Gracias. Bueno, entonces ahora nos vamos a la vía citosólica. Como les decía, nuevamente identificamos 5 pasos. En el primero, nuevamente, es la captura del antígeno. Pero ¿cómo se capturan antígenos por la vía citosólica, chicos? ¿Realmente los capturamos? Pues me imagino, o sea, ¿a qué se refiere con capturar? Una célula presentadora, su propósito es atrapar un antígeno e irlo a presentar. Entonces, capturar es hacerse de él. Ah, pues no, me imagino que cuando te infecta un virus, o sea, que te meten ese material a fuerzas, ¿no? Así es, entonces, no es que la célula, a eso quería llegar, Alejandro, no es que la célula vaya por el antígeno, sino el antígeno llega ahí, en el caso de la vía citosólica. ¿Por qué? Por medio de la infección. ¿De qué otra manera se les ocurre que pueden llegar antígenos citosólicos al citosol?
Pues como habíamos visto en las células dendríticas, que van a permitir la activación de los linfocitos T citotóxicos. ¿Se refiere a la vía cruzada? Ajá, ay, sí. Ok. ¿De qué otra forma, chicos? Ok, un virus infectó y está en el citosol. Como nos dice Natalia, a través de una vía cruzada, es decir, entraron por el endosoma y se escaparon. Cualquier anormalidad que se presente. Bueno, Cualquier cualquier anormalidad, cualquier estructura que pueda provocar alguna enfermedad, algún problema, pero que sea producida por la misma célula. por ejemplo, Que sobre todo reconozca que está mal. Pues mutaciones, bueno, proteínas originadas por mutaciones. ok, proteínas con alguna mutación, proteínas mal plegadas. Creí que era la primera que me iban a decir, pero proteínas de células tumorales, ¿sí? Ya le pertenecen a la célula. Muchos de estos antígenos van a ser propios, pero son antígenos propios defectuosos y están en el citosol. Entonces, esa es la forma en la que vamos a poder estar en contacto con estos antígenos, es la forma en la que los antígenos llegan al citosol. Muy bien. Una vez que ya se encuentran en el citosol, hay unas proteínas que se llaman ubiquitinas, que lo que van a hacer es marcar a estas proteínas defectuosas o estas proteínas extrañas. Por lo menos debe haber pegadas 4 ubiquitinas para que podamos decir que está perfectamente etiquetada como algo malo a esa proteína. Posteriormente vamos a tener un sistema o un complejo que se denomina proteosoma. El proteosoma no es más que un conjunto de proteínas de subunidades alfa y de subunidades beta que funcionan como una especie de molino, de tal forma que la subunidad 19, es decir, las subunidades más externas, van a reconocer a esas ubiquitinas y por lo tanto las van a pasar a través del proteosoma. En el proteosoma, las subunidades más internas, que son las subunidades beta, van a degradar a esa proteína en fragmentos peptídicos. En el caso de las subunidades beta de los inmunoproteosomas, suelen cortar a estas proteínas en los aminoácidos básicos o en los aminoácidos hidrófobos, de tal forma que los péptidos en el extremo carboxilo terminal, de tal forma que los péptidos que van a salir de aquí ya están saliendo con esa característica. Lógico, habrá algunos que no tengan la característica, pero bueno, los péptidos van a ser acarreados a través de unas chaperonas que son las proteínas de choque térmico, que estas proteínas van a dirigir a los péptidos al TAP. El TAP es un canal que se encuentra en el retículo endoplásmico y que solamente va a permitir que pasen aquellos péptidos que cuentan con ¿qué? Aquellos péptidos que tienen un tamaño pequeño, es decir, máximo 30 aminoácidos, aquellos péptidos que van a tener aminoácidos hidrófobos, aminoácidos básicos, perdón. Y una vez que estos péptidos puedan atravesar al retículo endoplásmico, las tapacinas se van a encargar de que estos fragmentos sean depositados en el MHC de clase 1. MHC que está siendo sintetizado en ese momento. Ahora, que pueden ser péptidos hasta de 30 aminoácidos. En el retículo endoplásmico vamos a tener unas proteínas, enzimas, que se llaman ERAP. Estas enzimas lo que van a hacer es fragmentar o recortar al péptido de tal forma que lo dejemos en el tamaño ideal, que sea de esas 8 a 10 aminoácidos. Y bueno, una vez que ya se une el péptido al MHC de clase 1 y que ya tiene todas las características deseables,
adquiere estabilidad y se puede desprender de las tapacinas, de tal forma que a través de una vesícula exocítica va a migrar al aparato de Golgi para terminar con su empaquetamiento y finalmente saldrá a la membrana para presentar el antígeno intracelular a los linfocitos TCD8. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Aquí está la estructura del proteosoma. Como les comentaba, tenemos dos subunidades o dos sistemas de subunidades beta. Tenemos las subunidades alfa, que son estas azules que nos están representando aquí, y las subunidades 19. El papel de las 19S es el reconocimiento de las ubiquitinas. El papel de las subunidades alfa va a ser el de estructura del proteosoma, y el de las beta va a ser el de la degradación del antígeno, la degradación de la proteína. Este papel es desenvuelto particularmente por las subunidades beta 1, beta 2 y beta 5. Y bueno, aquí están las características de los aminoácidos que van a ser, los sitios donde van a ser cortados, como les decía, aminoácidos hidrófobos en el extremo carboxilo terminal, que pueden ser leucinas, valinas, isoleucinas y metioninas, o aminoácidos básicos como son la lisina y la arginina. Esta diapositiva tiene la finalidad de resaltar el papel de las TAP. Se ha demostrado que cuando hay mutaciones en TAP o simplemente la ausencia de la expresión de TAP, se presentan inmunodeficiencias porque no hay una adecuada presentación de los antígenos. Los antígenos se terminan quedando en el retículo endoplásmico y finalmente ahí van a terminar de ser degradados. Sin embargo, en modelos experimentales se ha visto que cuando son transfectados los genes de TAP, estas células vuelven o estos modelos vuelven a expresar a la proteína y la inmunidad celular es recuperada por parte de estas células o por parte de este sistema. Y bueno, aquí está otra vez, pero me dicen que les causa problema. Nuevamente, el proteosoma, bueno, aquí el antígeno nos lo están representando como un pollo. El proteosoma va a ser degradado, va a degradar a ese pollo, el cual debe estar perfectamente ubiquitinado. Si no está ubiquitinado, no es reconocido como algo anómala. Y sus piezas van a ser pasadas por los cocineros a el MHC de clase 1. Si se acuerdan, la responsable de que estas pasaran van a ser las tapacinas. El TAP es el que se encarga de que pasen las tapacinas, de depositar el péptido en el MHC de clase 1, y finalmente el MHC de clase 1 va a salir al citosol y va a presentar al citosol, a la membrana, y va a presentar el antígeno a los linfocitos T citotóxicos. Al igual que en el MHC de clase 2 tenemos moléculas reguladoras, como es el caso de TAP-BPR, que va a mantener secuestrado de alguna forma al MHC de clase 1, pero cuando se activa todo el sistema de degradación de antígenos, este BPR se hace a un lado y deja que al MHC de clase 1 se le puedan depositar los péptidos. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Maestra, ¿me podría volver a explicar lo del tapacín? Es que se cortó un poco. Ah, ok. Les decía que las tapacinas son unas moléculas que lo que hacen es unir un MHC a una molécula TAP o a un canal TAP. El papel de la tapacina es favorecer el que este péptido que se está dejando pasar por TAP se pueda pegar o asegurarnos de que se pegue al MHC de clase 1 que se acaba de generar. Una vez que este se une, insisto, la cera pueden cortar todos aquellos aminoácidos que están de más y finalmente este migra a la membrana. Pero el papel de la tapacina es favorecer que estos péptidos se unan al MHC de clase 1. Gracias, maestra. No, al contrario. ¿Alguna otra duda, chicos?
Maestra, ¿me puede repetir para qué servía el TAP BPR? Es un regulador que va a mantener secuestrado al MHC de clase 1 mientras no hay péptidos para pegarle. Gracias. De nada. Algo que quiero aclarar aquí es que recuerden que las moléculas del MHC de clase 1 en la mayoría de los casos van a estar presentando antígenos propios, porque estas moléculas se encargan de interactuar con las células NK. Las células NK, eso es algo que en su programa no lo tenemos marcado para ver, pero que creo que es importante porque luego cuando agarras la lectura te dice eso, que el MHC de clase 1 la mayoría de las veces presenta antígenos propios y no antígenos extraños, pero no es porque pretenda activar a la respuesta inmune adaptativa. Presenta antígenos propios de baja afinidad porque tiene la finalidad de presentarse la célula con las células NK. Las células NK, a través de un mecanismo que se llama señales opuestas, lo que hace es reconocer a las moléculas que están en todas nuestras células. ¿Con qué finalidad hace esto? Para revisar que nuestras células están bien. Cuando la célula NK detecta que a una célula le faltan moléculas del MHC, tiene más moléculas activadoras que reguladoras, o lo contrario, la NK la elimina. Por eso es una célula natural asesina. Que ella no revisa, a ver, te infectaron, se mutó una proteína, tienes este problema, no le importa. La NK lo único que llega y revisa es, hay un problema contigo, mueres. Porque no se va a esperar a que eso haga un daño. Por eso es que la mayoría de las veces, y la mayoría de los que estamos aquí, tenemos perfectamente controladas nuestras células que se salen del carril, aquellas que empiezan a proliferar y que si no las cuidamos, podrían desencadenar un tumor o cáncer. Las células NK están supervisando todo eso y dicen, esta tiene una molécula de más, hay que eliminarla, antes de investigar por qué la tiene, ¿sí? Entonces, por eso es que la mayoría de las veces se presentan antígenos propios porque ese mecanismo nada más sirve para ese apagado de células que podrían tener algún defecto. En los linfocitos T no, a los linfocitos T hay que presentarles antígenos para ver si es que, bueno, para que él reconozca que hay un antígeno extraño y que elimine. Pero bueno, antes que eso, nuevamente, le podemos presentar antígenos propios, pero si yo no tengo linfocitos TCD8 autorreactivos, no tienen por qué reconocer a esos antígenos propios. Y por lo tanto no va a pasar nada. Para vida de que un linfocito TCD8 llegue y elimine a una célula infectada, primero requiero que la célula dendrítica lo active. Y para eso la célula dendrítica requiere reconocer a una célula dañada, una célula infectada. ¿Nos queda claro esto, muchachos? Sí, maestra. Sí. Ok, gracias. Por eso es que aquí se presenta lo que nos platicaba hace un momento Natalia. Una forma en la que llegan los antígenos al citosol es a través de la captura de antígenos de células dañadas o antígenos extracelulares, y estos antígenos extracelulares pueden salir de esos fagosomas y quedarse en el citosol y finalmente pasar a la vía intracelular, es decir, a la vía citosólica. Bueno, Maestra, sí. perdón, en el primer esquema, en ese, en las MHC, antes de que se unan al péptido, se ve que también tienen un chaperón, pero ese no se les quita, ¿verdad? Sí, esa chaperona nada más ayuda al primer empaquetamiento, pero esa chaperona es cambiada por la microglobulina. Si te fijas, aquí está un fragmento amarillo, chiquito. Ajá. ¿Se acuerdan que la estructura del MHC era una cadena alfa de 3 dominios? Y que decíamos que para que pudiera formar la hendidura requería de una microglobulina beta. Esa microglobulina beta 2 lo que hace es mantener la estructura constante y estable del MHC de clase 1. Oh, ya. Sí, gracias.
No, de nada. Ok. Bueno, pero ¿y entonces cómo es que esos antígenos extracelulares pueden llegar por la vía citosólica? Como les comentaba, una vez que se endocita un antígeno, ese antígeno por su propio pie puede salir de aquí, porque muchas veces lo que hacen es neutralizar el pH. Acuérdense que para que las enzimas que degradan antígenos aquí se puedan activar, este endosoma se debe acidificar. Ese es el resultado de la fusión con el lisosoma. Sin embargo, en muchas ocasiones, los patógenos tienen mecanismos de evasión que van a evitar esa acidificación. Y una vez que la evitan, pueden escapar del fagosoma, como el caso de Shigella, entre algunos otros. Ok, entonces, una vez que este escapa, pues nuevamente, aquí también tenemos muchos receptores solubles, que van a reconocer que esta molécula, este antígeno, es completamente extraño. Va a ser ubiquitinado y entonces va a pasar a través del proteosoma. Si se fijaron, entró por la vía endocítica y finalmente llegó a la vía citosólica. Estos péptidos van a pasar a través del TAP al MHC de clase 1 y finalmente el MHC de clase 1 va a salir a presentar al antígeno. Ahora, en estos endosomas, si se acuerdan, también se fusionaban vesículas exocíticas que venían del retículo endoplásmico, ¿se acuerdan? Que van a traer al MHC de clase 2. Pero pues en estas vesículas no es lo único que tengo MHC de clase 2. Ya dijimos que tenemos TAP, tenemos MHC de clase 1, entre otros. Entonces, cuando estas vesículas se fusionan, pues le heredan a este endosoma las moléculas TAP y las moléculas MHC de clase 1. De forma que estos péptidos que fueron procesados aquí pueden regresarse, estos fragmentos, a través del TAP al endosoma. Y como ya nos aseguramos de que tengan las características de un antígeno citosólico capaz de pegarse al MHC de clase 1, cuando llega aquí, se puede unir al MHC de clase 1 reciclado y nuevamente el MHC de clase 1 puede salir a presentar el antígeno a los linfocitos TCD8. A todo este mecanismo se le conoce como las vías citosólicas. Por otro lado, en el caso de la vía vacuolar de la presentación cruzada, aquí se trata de puro reciclaje. ¿Por qué? Porque cuando se forma este endosoma y capturamos al antígeno extraño, recordemos que en la membrana yo voy a tener un gran número de moléculas como cuáles, tanto MHC de clase 1 como moléculas del MHC de clase 2. Una vez que ya se ha capturado al antígeno, acuérdense que este endosoma se va a fusionar con un lisosoma, se va a acidificar, vamos a degradar al antígeno a través de las catepsinas y algunos de los péptidos que se produzcan de ahí pueden casualmente contar con las características necesarias para pegarse al MHC reciclado. Si tuvieran esas características, se pegan al MHC y bueno, a la par, acuérdense que esta es la vía endocítica, los otros se están pegando al MHC de clase 2. Entonces, cuando el MHC de clase 2 sale a la membrana, pues también sale el MHC de clase 1 que estaba decolado y finalmente se puede presentar antígenos a los linfocitos TCD8. ¿Por qué puede haber este intercambio de péptidos? Porque aquí entré con uno y luego ya salgo con otro completamente diferente. Recuerden lo que les decía hace rato con las características antígeno MHC. Estas interacciones son interacciones no covalentes y son completamente reversibles. Son lentas, pero finalmente reversibles, es decir, se pueden deshacer de un péptido y más adelante pegársele otro completamente diferente. Comentamos que a una hendidura del MHC se le pueden pegar muchísimos péptidos, solo que debe ser uno cada vez. Y bueno, con todos esos fundamentos, pues podemos darle crédito a estas teorías en donde nos tratan de explicar o fundamentar la presentación cruzada de antígenos, ya sea presentación cruzada de antígenos vía citosólica o presentación cruzada de antígenos vía vacuolar. ¿Dudas, chicos?
Creo que no, maestra. Deida, ¿tiene alguna duda? Gracias, Fernanda. Luis Fernando, ¿quedó todo claro? Bueno, Le escucho, Fer. pues así, claro, claro, no, pero solo es cuestión de darle un repaso. Es que como que se me va la onda, pero es de repasar nada más. Ok. Bueno, chicos, pues con esto damos por terminada la presentación de antígeno y comenzaríamos con la activación de los linfocitos T. Les pido den ese repaso que se requiere para que podamos comprender esto, porque ya lo que sigue es hablar precisamente de esta interacción. Esto que está pasando aquí. ¿Sí? Tanto en los linfocitos TCD8 como con los linfocitos TCD4. ¿Qué consecuencias va a haber porque estas moléculas les presenten linfocitos a las TCR? Y veremos las diferentes vías de señalización. O sea que seguimos con que las cosas no se vuelven más sencillas, al contrario, vamos agregando más información y necesito tener buenas bases para de ahí partir. Si hay alguna duda, voy a estar pendiente de los foros para aclararla. Y bueno, si hay alguna duda, también me gustaría que mañana empezando la clase las retomáramos para poder partir con lo nuevo. ¿Está claro? Sí, maestra, gracias. Nos vemos mañana, descansen. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, maestra. Hasta mañana.